Amigos, buenas noches. Una jornada más de RedSet, la red cultural, llevando cultura hacia ustedes. En esta oportunidad contamos con la presencia del profesor Jorge Elmo Chávez Chota. Él es docente de Ciencias Sociales. Profesor, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. En esta oportunidad hemos coincidido a veces estas conversaciones que se dan, y definimos pues que nos gustaría conversar sobre la novela La cabaña del tío Tom, de la autora Harry Beecher Stowe. Profesor, ¿qué tal esta obra? ¿Qué nos puede contar? Porque hemos coincidido en varias ideas. Muy buenas noches nuevamente y buenas noches a todos los oyentes de esta prestigiosa cadena de transmisión que se hace a través de Facebook. Cuando me conversaste acerca de mi participación, así de manera imprevista, me dijiste sobre una obra que puede ser un cuento, una novela, que me haya traído a través del tiempo algún significado durante mi vida. Entonces, dentro de las obras que he leído, una de las primeras obras que leí hace 50 años aproximadamente fue esta obra La cabaña del tío Tom, que me impactó de manera extraordinaria y que creo que fue causante de que la actuación durante toda mi vida nazca prácticamente de esta dicotomía acerca de la bondad, del amor, del odio, del rencor, de la injusticia, valores y antivalores que se relatan y se reflejan en esta maravillosa obra norteamericana. En realidad es una obra en la que pueden participar incluso nuestros amigos que nos están siguiendo en esta red, conversar sobre esta obra, completar alguna información, porque podría que se nos escape, pues una novela que de verdad exige una lectura y es bastante atractiva sobre todo, ¿no? Y que es cierto, como decía, hace 50 años que más o menos la he leído, y de hecho que hay algunos ya pues profesionales, personas, ciudadanos que recuerdan muy bien esta obra. Más o menos vamos trabajando, vamos tratando de qué trata esta novela. Ya, esta obra fue escrita en el año 1852, después de que el Congreso norteamericano publicara una ley que prohibía que los fugitivos esclavos sean aceptados por personas abolicionistas y que los multaba, y aparte de la multa también los encarcelaba por cometer este acto de bondad hacia las personas esclavas en Estados Unidos. De igual manera también el contexto histórico en el que se desenvolvió, Estados Unidos tenía formado dos bloques, el bloque del norte y el bloque del sur. El bloque del norte era abolicionista y el bloque del sur completamente esclavista. En el norte se aceptaba la abolición, se aceptaba a los esclavos que escapaban del sur, y en el sur se permitía esta práctica negativa para la humanidad. Pero aparte de eso, la autora Harriet Beecher Stowe nos expresa pues a través de la obra dos maneras o una dicotomía acerca de las personas, del comportamiento de las personas, porque ella fue una ferviente creyente en Dios, y nos muestra también, por ejemplo, que los esclavistas eran creyentes en Dios, se iban a la iglesia, hacían todas las actividades, pero al mismo tiempo eran crueles con sus esclavos. Y por otro lado también nos muestra que los esclavos también, muchos de ellos eran creyentes y aceptaban con resignación esta decisión divina, y por otro lado también había gente que estaba en contra de ello. Entonces nos muestra esta distinta forma. En la lectura que le di hace 50 años, encontré pues, por ejemplo, que la trama de esta novela transcurre... O sea, vamos como haciendo una especie de síntesis de esta primera parte que nos comenta. Primero, que La cabaña del tío Tom tiene una temática anti-esclavitud, sí, ¿cierto?
la autora, y cuando hemos leído la obra, consideran nuestros amigos que tiene una idea de mucho sentimiento, el amor hacia Dios, porque la autora era hija de un presidente de una congregación y su esposo de ella era también profesor que enseñaba lo relacionado con la Biblia. Entonces, por ahí viene la temática de ella, ¿verdad? Y ella es prácticamente una defensora una defensora abolicionista. Sí, abolicionista. Entonces, ahora la trama empezamos con la historia. Con la historia empieza en una plantación en Kentucky, donde el propietario, Mr. Shelby, era una persona que a sus esclavos los trataba con cariño, con amor, creyente en Dios, pero al mismo tiempo era esclavista. Tenía sus esclavos, les había prometido la libertad. Sin embargo, por problemas económicos, ante esta dificultad, él decide vender a 2 esclavos. A Tom, que era un esclavo fornido de mediana edad, no dice la edad de la novela, y también a un pequeño hijo de una pareja, Elisa y George Harris, al pequeño Harry. Y entonces empieza el desenlace, y la historia de esta novela radica en el desenlace, en lo que pasa con Tom y lo que pasa con Harry, ¿no? Y sobre todo a través de Elisa, que es la mamá de Harry. De la mamá de Harry, ¿no? Entonces Tom acepta con resignación la venta, el creyente en Dios, pasa de amo en amo, ¿no? Se encuentra con amos que eran personas también igual que él, creyentes, lo tratan con amor y cariño, y también con amos crueles, ¿no? Como finalmente encuentra con Simón Legre, el cual, por no aceptar la decisión de Tom de no ser cruel con los esclavos, con sus mismos compañeros, con su misma raza, entonces lo somete a crueles castigos, lo somete a vejámenes, a insultos, a todo tipo. Aquí la historia empieza, ¿no? O sea, Shelby, el señor Shelby, ¿no? El señor Shelby conversa, inicia la historia, empieza una conversación con Halley. Halley era un comprador y vendedor de esclavos. Ya. Ahí empieza la historia, ¿no? Entonces, y acá como que la familia, como lo manifiesta, la familia Shelby, la esposa también, la señora Emily, creo que era, la familia Shelby, ellos eran muy defensores, muy buenos con sus esclavos, pero, como dice lo raro es, eran buenos, pero eran esclavistas, ¿no? Claro. Entonces, aquí es que ellos no pensaban, y la esposa sobre todo, la señora Shelby, no pensaba que su esposo podía vender a sus esclavos, pero resulta que él estaba en una crisis, la granja estaba en caída, en quiebra, por decirlo así, y entonces es ahí donde decide el señor Shelby negociar con este esclavista, el señor Halley, ¿ya? Y es ahí donde comienzan a hacer el trato de la venta de Tom, el tío Tom, así también con Harry. Pero aquí ocurre algo, ¿cierto? ¿Por qué se llega a saber? ¿Por qué Elisa se entera? Porque ella se esconde en un armario, ¿ya? Y escucha la conversación que sostienen entre el señor Shelby y su esposa, y se entera aquí que prácticamente ha vendido al niño, a Harris, a su hijo de Elisa, y a Tom. Entonces ahí es donde decide Elisa fugar, ¿cierto? Sí. Y comienza pues la trama de las 2 historias paralelas, pero que tienen un punto de llegada, ¿no? Entonces, pero transcurre, por ejemplo, que como te decía anteriormente, en parte de la historia de Tom, que él acepta con resignación la decisión de la venta de su amo, que era bondadoso, y él también acepta con resignación la esclavitud, pero después de pasar por varios amos se encuentra con Mr. Ligre, que lamentablemente lo presenta la autora como lo peor que puede existir de la humanidad en cuanto a los esclavistas, ¿no? Y por no aceptar que Tom no golpee a sus hermanos de raza, no los maltrate,
Tom acepta con resignación todos los castigos y tiene una muerte cruel al final de esa historia de Tom. Pero de manera paralela también, como había sido vendido el hijo de la pareja Harris, entonces Elisa, como muy bien dices tú, que había escuchado que su hijo iba a ser vendido, iba a ser sometido a la subasta pública y lo iban a separar. Y en ese tiempo, la mentalidad de los esclavistas y de muchos norteamericanos blancos pensaban que los esclavos negros no tenían sentimientos, que eran objetos, que eran cosas, que podían comercializarse, que podían separarse de sus madres, que podían venderse, que podían golpearse, que los podían matar. Entonces, ante esta situación, la autora trata de pintar una situación en la cual se demuestre también que los esclavos sí tenían sentimientos, que los esclavos sí tenían amor, que los esclavos sí sentían amor por sus hijos, y ante esta circunstancia va dando a conocer todos los pormenores acerca de cómo la pareja Harris empieza a planear su fuga. Claro, aquí como que Elisa, o sea, ¿quién es Elisa realmente? Elisa es una esclava también de la familia Shelby. Sí. Es prácticamente una joven muy atractiva, muy agraciada, e incluso habían estado de acuerdo que se comprometiera, que se casara, porque a los esclavos no se les permitía casarse, pero en esa familia hubo esa ceremonia, ese casamiento con Harris, con George Harris, ¿no? Que pertenecía a otra granja, a otro fundo, digamos así, y les permitieron, y producto de ese amor nace el niño también Harris, ¿no? Entonces más o menos, y la historia es ahí donde, como dice, paralelamente se va dando también George Harris, el padre del niño, el esposo de Elisa, también tiene que emprender fuga, también se va con rumbo a Canadá, porque también él iba a sufrir las mismas consecuencias. Entonces él decide alejarse prácticamente de su esposa, que en este caso era Elisa. Entonces, como para ir comprendiendo de quién era Elisa, quién era Jorge, producto de qué vino el niño, ¿no? El niño también era un niño muy agraciado, muy atractivo, y por eso es que justamente hay el tratamiento de negocio, porque era un niño, un esclavo, digamos, diferente a los otros niños, y es lo que llamó la atención a Mr. Halley para poder negociar, para tratar de negociar con... Escogió a los dos, pues, ¿no? Por eso escogió a los dos. Y la pregunta vino ahí en algún momento, dice, ¿pero por qué te fijas en un niño? No, es que también hay compradores de niños esclavos. Entonces él ya veía, bueno, era su negocio. Claro. No era su negocio. Y viene ahí y continúa pues las otras historias. Claro, y a continuación, por ejemplo, yo recuerdo, ya haciendo un paréntesis, ¿no?, que esta obra la leí porque aquí también con César de repente también ha sido su maestro, el profesor Wilfredo Zabaleta León. Nos obligaba a nosotros él era profesor de educación cívica y nos obligaba a leer una obra, ¿no? Nos obligaba, nos decía, ¿sabe qué? Al final del bimestre ustedes me leen una obra. Pero la manera como él evaluaba la obra no era como los clásicos profesores de comunicación, que uno tenía que elaborar todo un argumento, resumen, los personajes principales, los personajes secundarios, el resumen de la obra, todo, sino que él simplemente llamaba de 5 en 5 y decía, ¿tú qué has leído? ¿No? Y nos hacía preguntas claves. Él no tenía ningún guión, simplemente su hojita, su cuaderno, y ya tenía... Inmediatamente tú le decías qué obra había leído ese ratito, y ese ratito te preguntaba, ¿no? Y a mí me sorprendió también las preguntas, porque si yo no hubiera leído esta obra, no hubiera podido responder. Por ejemplo, a mí me preguntó, ¿dónde tuvo la marca George Harris? Si yo no hubiera leído la obra, entonces no hubiera sabido y no hubiera contestado la pregunta, ¿no? Entonces, y la respuesta tenía que ser inmediata, porque se supone que has leído y la recuerdas, ¿no? Y la recuerdas. Entonces yo también respondí, pues no, en la palma de la mano. Y muy bien, correcto. Siguiente pregunta. ¿Cómo escapó Elisa y su hijo por el río Hoyo? Pisando los pedazos de hielo. Claro, entonces vaya a su sitio, me dijo, porque entendió que inmediatamente que las respuestas que él había planteado eran correctas. Entonces,
esta obra no solamente la leí, sino que como te comenté de manera personal, fue un reto porque yo veía que el profesor preguntaba las obras y prácticamente casi habían obras peruanas y muy conocidas. Y para mi época, en aquellos años, yo jamás había escuchado La cabaña del tío Tom. Pero la vi y dije, con esta obra yo lo friego al profesor, ¿no? Pero el fregado fui yo porque inmediatamente me descubrió y me hizo las preguntas. Para la siguiente bimestre yo busqué otra obra también supuestamente desconocida y nuevamente me volví a ganar porque me preguntó cosas que me sorprendieron, que sí estaban dentro de la obra, y en todo caso yo entendí que era una persona muy culta porque todas las obras las conocía, ¿no? Y eso no solamente ha quedado en mi promoción, sino en promociones anteriores y promociones posteriores, que él tomaba esa decisión y conocía muy bien todas las obras. Y no era un docente de aquel entonces de lengua y literatura. No era. Era el profesor, no era, ¿no? No era. Pero conocía, leía, es lo que generalmente debería ocurrir en estos tiempos, claro, ¿no? Pero acá estamos hablando de La cabaña del tío Tom y tendríamos que hacer la misma pregunta. Bueno, ¿cuántos han leído La cabaña de tío Tom en estos tiempos? Nosotros que somos de una generación más joven, por decirlo así. Y pues conversemos también. Aquí nos gustaría, bueno, aquí tenemos a Carlos Egisto Antinori. Mi estimado Carlos, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Está Literalma, también está. Y bueno, así también que participen, que corroboren con aquello que, o de repente lo que está contando, algunas anécdotas importantes. De repente también hay alguien que quiere incorporar, agregar algo que de repente se nos está pasando, o que de repente complemente, o que tenga de repente algunas ideas. Por ejemplo, hay un pasaje de Eva cuando Tom es vendido por Halley. Ya es vendido por Halley, ¿no? Porque lo lleva, una vez que lo compra, se lo lleva en una embarcación y lo va a vender, lo lleva donde tendrá que negociar. Pero ¿qué pasa? Que en el camino ocurre algún incidente. Evangelina. Sí. Evangelina, que viene a ser hija de un también del comprador del hacendado, como querramos decir. Y que era bondadoso, que era muy bueno, ¿no? La niña, ocurre una incidencia con ella, la niña se cae al agua. Sí. Y es Tom quien la salva. Claro, y es por eso que la compra. Y por eso es que el papá de Eva compra a Tom, y con este señor lleva una vida un poquito más bonita, más cómoda, porque lo trataban bien, lo querían. Entonces, es eso. Incluso aquí tenemos que decir que Tom es una persona cristiana, muy creyente de Dios, lee mucho la Biblia, bastante. Por eso esta obra, recordamos un poco y la contextualizamos, dice pues que la autora como que quiere un poco influir en el lector y dar a conocer, como poner su marca, digamos así, de que ella es una creyente, y a través de sus personajes inserta su creencia, su fe en Dios, y lo pone a través de un personaje que en este caso es Tom. Claro, pero hay que también la bondad, el amor, el cariño, la fe, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que esta obra, escrita en 1852, al final generó la guerra civil o la guerra de secesión norteamericana, ¿no? Porque pocos años después, en el año 1861, se inicia la guerra. Es que aquí pasa algo. O sea, ella había leído algunos textos ya que tenían relación con esta temática, y ella empieza a sacarlo, pero en serie, desde el año 1851, en serie, por partes. Y ya es en 1852 cuando lo consolida en un solo libro. Claro. Pero esto ya había generado incluso dos posturas. Una a favor de los que estaban digamos, los antiesclavistas, por decir, no los que eran parte del grupo de los abolicionistas. Y los otros que estaban, porque se dio en una época en que todavía existía la esclavitud en Estados Unidos. Claro. Y entonces ahí estaban los dos, esa disyuntiva entre eso, ¿no es? Entonces ahí venía el debate, pues. Por eso es que viene lo que usted está manifestando. Entonces, como que señalan que fue una idea, fue también un alimento para la... Complementó las ideas antiesclavistas que existían en aquella época, ¿no? Y que no solamente generó en Estados Unidos un cambio, sino que también fue leído en Europa, incluso por la reina Isabel, ¿no? De Inglaterra.
y que también tuvo una posición favorable hacia esta lucha contra los esclavos. Entonces, pero ahí vemos, por ejemplo, en la historia de Tom, en el transcurrir de la historia, que existieron esclavistas que eran fervientes creyentes, pero que tenían también una posición que estaba a favor de la esclavitud, y encontramos también esclavistas que eran de lo peor, como Mr. Legre. Pero en la otra historia, acerca del escape de la familia Harris, también vemos, por ejemplo, que en el norte, en Norteamérica, existían, en la parte norte, no en la parte sur, también existía gente que apoyaba, que estaba en contra de la esclavitud y que apoyaba en la fuga. Y por eso se da en 1850 esta norma que declara que todo norteamericano que apoya el escape o que apoya o que da cobijo debe ser sometido a la cárcel y debe pagar fuertes multas. Y por eso se crea una organización casi secreta que va conduciendo a los fugitivos hacia Canadá, porque en Canadá se encontraba la libertad. Y eso es lo que justamente está reflejando a Harriet, sí, ¿no? Ese camino que estaban siguiendo que seguían los esclavos que querían liberarse, que querían escapar de esa esclavitud. Entonces, como decíamos, va por ahí el sentimiento cristiano, el sentimiento religioso, la fe, a través de los personajes, pero como decía, también incluso dentro del mismo grupo de los esclavos sabían demuestra esa pasividad, esa tranquilidad, bueno, ya soy esclavo y me voy a quedar como tal. O sea, porque hay incluso que se organizan para capturar digamos, buscar a Elisa. Claro, sí. Entonces, los mismos compañeros del grupo. Claro, mira, eso también nos refleja lo que ocurre en la actualidad, ¿no? Eso ha trascendido en el tiempo, ha trascendido siglos y viene desde antes y va a seguir trascendiendo. Que personas de tu misma clase social, que personas de tu misma raza, que personas de tu mismo gremio son tus propios asesinos prácticamente, digamos, entre comillas, contrarios, y tratan de malograrte la vida, ¿no? Porque de repente se creen superiores, ¿no? Porque de repente los han puesto superiores. Y en el mismo gremio de docentes también. De repente de un conformismo, son víctimas de un conformismo porque por lo menos tengo donde vivir. O sea, que se podría decir hasta ahora, podemos escuchar personas que no... Por lo menos tengo donde vivir, me maltrata, pero, o sea, vivo mal, pero por lo menos tengo. Entonces, como entonces, que ya eso viene. Entonces tú que eres inferior a mí supuestamente, y que porque yo estoy en un cargo y tú eres inferior, entonces yo te obligo a que hagas todo lo que yo quiero, ¿no? Y me siento feliz con ello. Entonces, y hasta ahora vemos esta situación en la actualidad. Y aquí en la misma provincia de Pacasmayo. También en esta obra vemos la presencia de la mujer que resalta, que se impone, por ejemplo, a través de Elisa. Y bueno, la autora pues como que se encarnaría en Elisa para aparecer, ¿no? Como una mujer luchadora, como una mujer que no se deja vencer por las circunstancias, a pesar de que es adverso, sabe que no todo es suerte, porque al final los vuelven a capturar, ¿no? Entonces, aquí aparece o tenemos la presencia de la mujer en una lucha durante toda la novela. De la mujer y sobre todo de una madre, ¿no? Que por el amor a su hijo hace todo lo imposible, no solamente por salvarlo a él, sino porque al final tenga una vida feliz, ¿no? Y se nota las vicisitudes, las dificultades, cómo lo trasladan de manera oculta a través de carretas, cómo lo esconden en lugares inaccesibles para que no sea detectado, capturado y de vuelta a sus antiguos amos, donde seguramente le darían un escarmiento y la podrían hasta matar. Porque en eso terminaban los esclavos que al final eran nuevamente capturados, ¿no? Te capturo, pero que sirva de escarmiento, crueles castigos, inclusive la muerte, para evitar que otros esclavos sigan ese ejemplo. Claro, entonces acá como que, digamos, en esa parte Elisa sigue esa línea o la autora sigue defendiendo esa línea de la mujer amorosa que lucha por el hijo, que no se deja arrancar a ese fruto, así nomás, sino más bien ella decide luchar hasta el último momento. Ahora, el tío Tom como que se entera que lo iban a vender, y él como que, bueno, yo soy una persona que creo en Dios y solo Dios me va a salvar. Entonces, él tiene
esa fe absoluta de que, bueno, lo que venga, pero digamos la parte bíblica acá, ¿no? Lo que quiera, lo que me hagas, pero al final hay un Dios justo que va a juzgar al final lo que tú hagas contra mí. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que más o menos encarna el Y tío eso Tom. trasciende hasta nuestros días, ¿no? Porque hay personas también que siguen esa línea, ¿no? Se dan a Dios, se asisten a la iglesia, aceptan con resignación todo lo que les viene. Y hay otras personas también que también figuran en la misma obra, que supuestamente llegan a la iglesia, que hacen muchas cosas, pero una doble moral. Por un lado, actúan ante los ojos de Dios, ¿no? De una manera, y cuando están en otro lugar, en otro espacio, actúan de la forma más cruel, más inhumana y nada de cristiana, como aparentan en otra forma de vida. Otra de las características que vemos en esta obra es que los poderosos como que dividen a la familia, o sea, no hay respeto por la familia de los esclavos. O sea, los separan, los venden, no importa si el esposo está por allá, lo venden dos, tres veces y los van separando. O sea, no hay respeto por la vida, no hay respeto por la unidad familiar, sencillamente es el negocio, es la esclavitud. Y esto es lo que vieron los esclavistas de aquel entonces, que no les convenía. O sea, por eso es que habían, como decíamos, dos posturas en quienes aceptaron la obra, porque de eso tenemos que hablar también. O sea, no todos aceptaron la obra, claro, ¿no? Estaban algunos en contra porque prácticamente se estaba promoviendo la defensa, estaban en esa lucha de que ya no exista, o sea, en esa cultura abolicionista, pero otros que no, otros que permanezca la esclavitud porque era una forma de mantener su poder. Sí, claro, porque en aquella época el sur, que es una zona más caliente en Estados Unidos, zona de plantaciones de azúcar, de algodón, entonces necesitaban mano de obra barata, lo más barato posible, mientras que el norte estaba más modernizado, ¿no? Ya el frío hacía casi imposible que la siembra de productos, entonces estaban dedicados a otras labores y ellos estaban en contra de la esclavitud. Y es por eso que Estados Unidos, en la parte sur, quería desprenderse, formar un nuevo estado, una nueva nación, una nueva república muy alejada del norte. Entonces ahí se produce la guerra de secesión o de separación, que significa, y que favorablemente fue ganada por el norte y al final se logró, después de escrita esta obra y con la influencia también de esta obra y con la influencia del norte, abolir la esclavitud muchos años después. Pero acá también no nos olvidemos que hay un Shelby, claro, un producto del amor entre los esposos, el señor Shelby y la señora Emily, ¿no? Entonces está George Shelby, que es el hijo que luego aparece como un antiesclavista, que lleva la idea del padre y de la madre que tuvieron, bueno, sobre todo del padre que tenía en un principio de liberar, de darles la libertad a sus esclavos. Ya después de esta historia, ¿no? En la misma novela se puede apreciar de que él libera a todos sus esclavos. Porque él regresa en la búsqueda del tío Tom, porque ya no estaba. Quería comprarlo nuevamente para y lo encuentra ya porque él quería darle el mejor trato, entendiendo que tenían derechos, el respeto a la vida. Entonces él lo busca para comprarlo, pero lo encuentra ya en los últimos momentos, cuando Simon Ligren, como si lo habría maltratado, y prácticamente a través de su personal que tenía, lo habían maltratado. Entonces, y él ya pues moribundo le dice prácticamente que no va a poder volver, y más bien le dice: llévale un mensaje a Chloe. Chloe era la esposa que sí vivía con la familia Shelby, claro, que era la que ordenaba la cocina, tenía a cargo a las tipo personas. Ama de llaves, ¿no? Por decirlo así. Sí. Porque dice: yo ya no voy a regresar, prácticamente le dice, yo ya no voy a volver, yo no voy a poder estar allá. Ya, entonces, y él ya se siente con esa impotencia. Incluso hay una reacción violenta de Shelby, joven, contra Simon Ligren. Claro. Ya, porque prácticamente por el maltrato que le había dado y al final el tío Tom muere. ¿Cierto? Sí. Por eso te decía de que esta obra se resalta los valores,
y también se resalta los antivalores, ¿no? Se resalta la bondad la bondad y también los maltratos, la justicia y la injusticia, y también la manera como la autora trata de convencer a las mujeres blancas que las mujeres de color, que las mujeres esclavas también tenían sentimientos y que ellas noten a través de la obra qué significaba separar a una madre de su hijo y cómo una madre se comporta, porque una madre blanca también se comportaría en similares situaciones de la misma forma como se comportó Elisa, ¿no? Por eso la obra tiene una trascendencia enorme, ¿no? Y que hasta la actualidad constituye prácticamente un bestseller de la literatura mundial. Claro, a pesar de la controversia que generó en aquellos tiempos, porque fue eso, ¿no? Con una controversia, pues entre los que estaban de acuerdo y no estaban de acuerdo, porque, bueno, todavía existían esos rezagos de esclavitud. Entonces, generó esas posturas, ¿no? Pero más aún que se comenzó a vender en grandes cantidades. Claro, que sí. Fue uno de los libros en aquellos tiempos que se vendió después de la Biblia, más o menos. Después de la Biblia se vendió. Más de 300.000. 300.000 libros más o menos. En el primer año de su publicación, ¿no? Entonces constituyó pues una obra impresionante, ¿no? Nunca visto anteriormente, leída por gente que estaba de acuerdo y que estaba en desacuerdo, ¿no? Y se genera pues una controversia que al final generó todo un desenlace que como te decía anteriormente, causó o fue uno de las causas, de los motivos o quizás el detonante de la guerra de secesión en Estados Unidos. La cabaña del tío Tom, encontré en la indagación que hice, dice lo siguiente, encontré un texto que dice así: históricamente el libro fue escrito en fechas en que Estados Unidos, junto con Brasil, eran uno de los pocos países que seguían admitiendo la esclavitud de forma legal. Y este libro contribuyó a profundizar el debate y a ampliar la conciencia de los estadounidenses respecto al sistema esclavista. Tanto fue así que cuando el presidente Lincoln conoció a la autora del libro en 1862, en plena guerra de sucesión, lo que acaba de manifestar, le expresó de manera que es usted la pequeña mujer que escribió el libro que provocó esta gran guerra. Lo que acaba de decir usted. Claro, sí. Todo es correcto, ¿no? Todo es correcto. Todo tiene una relación histórica esta obra con los acontecimientos futuros que ocurrieron en Estados Unidos y también en el mundo con respecto a la esclavitud. Estimado Elmo, la conversación puede seguir, puede continuar, el tiempo nos gana. Bueno, también agradecer a César Sánchez que está siguiendo el programa, José Luis Abanto Miranda, a Pedro Miguel Javier y nuestros amigos que también están por acá mandando sus saluditos. Gracias por todo y hemos llegado a la parte concluyente. Esperamos que de repente haga un redondeo de esta conversación que hemos hecho respecto a la novela La cabaña del tío Tom de Harry Beecher Stowe. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación y en segundo lugar que este programa que se desarrolla de manera semanal sea motivo para que los jóvenes de ambos sexos y de todas las edades los motive para leer, ¿no? La lectura es muy buena para acrecentar nuestro acervo cultural, para acrecentar nuestra forma de adquirir más conocimiento y aparte de eso tener un vocabulario más numeroso, más fluido y más rico y tener habilidades de comunicación que son indispensables en este mundo moderno. Y tener temas de qué conversar, sobre todo eso, pues, al que más lee más puede conversar sobre eso. Gracias, mi estimado Jorge Elmo, muchas gracias y bueno, estamos en la próxima de Red Set Cultural en San Pedro de Ocoa. Muchísimas gracias a ti y a César también por esta oportunidad.